Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos en una edición más de Mi Diario con Dios. A este devocional yo lo he llamado ¿Cómo es mi respuesta? Está basado en el Evangelio de Marcos, el capítulo 14, los versículos del 53 al 72. Utilizaré la revisión Reina Valera 1960 de la Biblia. Aquí en esta porción bíblica se narra uno de los episodios más tristes en la vida de Jesús. Se nos dice que después de aprenderlo en el jardín del Getsemaní, lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban también reunidos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Este concilio querían condenar a Jesús a muerte. Por eso buscaban testimonios contra Jesús, pero muchos falsos testimonios decían contra Jesús y ninguno concordaba porque todo era mentira, todo era una mentira y todo era falso. Entonces el sumo sacerdote se dirigió a Jesús y le preguntó: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Esto lo encontramos en los versículos 60 y 61 de Marcos, capítulo 14. Y pues Jesús callaba y no respondía nada. ¿Cuántas veces han dicho mentiras acerca de ti? Cuando te han acusado injustamente y tú no eres culpable. Puede ser que hayas vivido una o varias veces esta situación. ¿Cómo respondes? ¿Cómo reaccionas ante tal injusticia? ¿Callas como Jesús y esperas el momento adecuado para hablar? Al ver que Jesús no respondía ante las acusaciones, el sumo sacerdote le pregunta: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Ahí es cuando Jesús responde, cuando se le cuestiona sobre su deidad, cuando es verdad lo que le preguntan. Y responde en el versículo 62, dice: yo soy, y enfatiza lo que sucederá en un futuro. Y dice así Jesús: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es entonces cuando el sumo sacerdote acusa a Jesús de blasfemo, se rasga las vestiduras y dice que es digno de muerte. Y lo mismo dicen los del concilio, los escribas, los, los sacerdotes y los ancianos. Y algunas de las personas que estaban allí empezaron a agredir muy cruelmente a Jesús. Pero vayamos a otra escena que se lleva a cabo en la misma casa, que se cree que era la casa de Caifás. Estaban en el patio. Pedro, el discípulo de Jesús, estaba ahí. Y una de las sirvientes del sumo sacerdote vio a Pedro y le dijo: tú también estabas con Jesús Nazareno. Y Pedro lo negó diciendo: no le conozco, no sé lo que dices. Y se fue a la puerta de entrada de la casa y oyó el canto del gallo. Nuevamente, la sirviente, al ver a Pedro otra vez, les dijo a los que estaban ahí: este es de ellos. Pero Pedro lo negó. Un poco más tarde, algunas personas que estaban allí le dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo. Tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Y Pedro, por tercera vez, dice que no conoce a Jesús. Comienza a maldecir y a jurar que no conoce a ese hombre de quien hablan. En ese momento, escucha el canto del gallo por segunda vez. Y recuerda las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, Pedro lloraba. En ese momento tal vez Pedro recapacitaba: ¿por qué negué a mi maestro? Pensamos que por miedo. Lo hizo por miedo de que también lo aprendieran y lo llevaran a la muerte, igual que a Jesús. Aquí tenemos dos personajes que reaccionan de diferente forma. En primer lugar, Jesús. Lo acusan falsamente.
diciendo mentiras de cosas que él nunca hizo ni dijo. Se dice que el silencio es el lenguaje del sabio y Jesús es la sabiduría perfecta. Jesús es la misma sabiduría. Jesús no respondió. Y tenemos otro personaje que es Pedro. Las afirmaciones que dicen de Pedro son ciertas. Todo lo que le dijeron a Pedro era cierta. Que andaba con Jesús, que era Galileo, que su manera de hablar era como la de los discípulos de Jesús. Todo esto era cierto. Y Pedro responde de una manera que nunca hubiéramos imaginado. ¿Por qué? Por miedo, ya comentamos, que por miedo a que lo condenaran a muerte como a Jesús. Cuando, que horas antes le había dicho a Jesús, en el versículo 31 de este mismo capítulo, nos dice, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Cuando se ven comprometidas nuestra integridad física y moral, ¿cómo respondemos? ¿Como Jesús o como Pedro? En la carta que escribió Pedro, la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 23, nos dice, Pedro está hablando de Jesús y nos dice esto, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cómo respondemos? ¿Como Jesús o como Pedro? El Señor nos ayude a reaccionar y responder siempre de acuerdo a su voluntad, siguiendo el ejemplo de Jesús. Cuando nos veamos en una situación difícil, respondamos como Jesús, siguiendo su ejemplo. Que la paz de Dios esté con ustedes.